El día domingo asistimos a este circo, porque nunca había pasado en la Argentina, que convoquen al Congreso un domingo para presentar un presupuesto. A mi juicio, ya lo dijimos, fue como algo así como una campaña electoral, pero a 9 meses de un gobierno que ya se sabe cómo está trabajando. Y bueno, y siempre hemos dicho desde acá, dime qué presupuesto tienes y te diré qué país quieres. Por eso es que hoy llamamos a Eduardo Lucita. Eduardo Lucita es un economista del EDI, economista de izquierda, para consultarlo a él porque ha hecho un buen trabajo sobre el presupuesto. ¿Qué opina de este presupuesto? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por el llamado. No, muchas gracias a vos por atendernos, y bueno, quería que en principio le expliques a la gente, si vos tenés que decir cuál es la carencia que tiene este presupuesto, o cuál creés vos que es el eje principal de este presupuesto. ¿Es el ajuste? ¿Es la producción? Eso quería que le expliques a la gente. Bueno, mira, por empezar, reiterar lo que vos dijiste, que fue un hecho inédito, porque es la primera vez en la historia que el presupuesto no lo presenta un ministro de Economía, sino que lo presenta directamente el presidente de la Nación. Presentó un presupuesto sin presupuesto, porque no dio un solo dato. Claro, salió después, ¿no? Claro, entró al Congreso después que él terminó, o sea, estaba listo, pero a él no le interesaba hablar de los números, sino de la metodología que iba a aplicar para hacer este presupuesto, ¿no? Uh-huh. Yo creo que fue una puesta de escena muy cuidada, en un horario. No le resultó, porque era un prime time y sin embargo no le resultó. Sí. Hubo una caída brutal de los espectadores, de 10 puntos, ¿no? Pues, uh-huh. Algo extraordinariamente. Sí. Ahora, fue también un acto de campaña electoral, ¿no? El tono que recibió, polemizando con el kirchnerismo, y además en su discurso volvieron la licuadora, volvió la motosierra y también volvió la casta. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el método que aplica? Es exactamente a la inversa de lo que se hace tradicionalmente en el país y creo que en todos lados. Uh-huh. Se definen las necesidades que tiene la nación, se definen las necesidades que tiene un determinado plan de gobierno, que puede ser en un sentido o en otro, y después se lista eso, se valoriza cada una de esas partidas que se necesitarían, y entonces se va a buscar con qué se paga eso, cómo son los recursos que se tienen, qué financiamiento se necesita, etcétera, etcétera. Bueno, esto es exactamente a la inversa, ¿no? Entonces, uh-huh. Se ve cuánto tenemos, cuánto hay que ahorrar, sí, para ver cuánto se puede gastar, ¿no? Uh-huh. Y además dice que el superávit fiscal primario debe ser como mínimo igual al monto a pagar de los intereses de la deuda, sí, porque según dice el eje central es el déficit total cero. Uh-huh. Entonces si vos tenés un superávit fiscal primario del orden de lo que tenés que pagar de la deuda, que son los intereses, que eso se paga con el déficit financiero, uh-huh, bueno, quiere decir que el déficit total va a dar cero. Yeah. Ahora, si los ingresos no alcanzan para eso, hay que ajustar el gasto. Y ahí explican que el gasto tiene dos componentes. Uno es el gasto automático, lo que está indexado, que son las jubilaciones y pensiones, la UH y otros gastos menores, ¿no? Uh-huh. Eso no se puede tocar porque es automático. Ahora, lo que se puede tocar es la parte del gasto discrecional, que son los salarios de los empleados públicos, algunos otros salarios, algún equipamiento. Obviamente la obra pública está parada, no se sabe si alguna vez se va a reactivar o no, y eso va a recaer, como siempre, sobre las políticas de educación, la política de salud y otro tipo de políticas, porque es el tipo de gasto discrecional, que el Estado decide cuánto le da o cuánto le quita. Uh-huh. El otro no se puede tocar, ¿no? Uh-huh. Es lo que el presidente llamó, hay un blindaje fiscal. Ese blindaje fiscal es lo que te digo, que hay que tener superávit suficiente para pagar los intereses de la deuda, ¿no? O sea, es un blindaje que no es vulnerable a los movimientos macroeconómicos, porque se hace con independencia de lo que pase con la economía real, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, te explican también, sí, si durante el ejercicio anual los ingresos
son superiores a los presupuestados, ese excedente no se aplicaría a incrementar los gastos, sino que va a pagar deuda, y si ya se logró pagar deuda, se va a rebajar impuestos, pero no aumentar partidas sociales ni nada por el estilo. Si por el contrario los ingresos fueron sobreestimados y falta, hay que hacer un nuevo ajuste, un ajuste sobre el ajuste que ya se hizo. Esa es toda la metodología para el presupuesto. Ahora, cuando la metodología propia del presidente de la Nación, porque hace 15 días atrás circuló un paper manuscrito del propio presidente donde daba las claves de esto, ¿no? El equilibrio fiscal, la forma en que debía trabajarse, etcétera, ¿no? Ahora, el presupuesto presentado finalmente es bastante optimista y tiene muchas inconsistencias y se plantean objetivos de difícil cumplimiento. Por ejemplo, 5% del crecimiento del PBI para el año que viene, que es lo mismo que dice el Fondo Monetario Internacional. Ahora discúlpame, Eduardo, que te interrumpa. Sí. Hoy se conoció que, dato del INDEC, que cayó el PBI en el primer semestre 3,4 de este año. Sí. Digo, claro, y llegar a más 5 el año que viene parece muy difícil, ¿no? Sí, no, porque incluso la estimación que propone el presupuesto, que este año, en 2024, el PBI va a caer 3.8. Yo creo que va a caer un poco más. Claro, ya estamos en 3,4 y faltan 6 meses, porque este es el primer semestre. No, claro. Ahora sí, vos tenés, si cae un 4,5%, tenés que tener en cuenta que en el 2023 cayó el 1.6. Claro. Quiere decir que aún con 5 puntos de crecimiento del PBI no alcanza para recuperar lo que se perdió. Se vuelve al año 2022, ¿no? Uh-huh. Obviamente, el gobierno plantea que va a haber, con ese crecimiento de la economía, va a haber mayores ingresos tributarios porque va a haber una recuperación económica, pero esta recuperación, todos los analistas te dicen que va a ser lenta, heterogénea, que no va a haber una baja relación empleo-producto, porque ese crecimiento va a estar sustentado en el agro, uh-huh, en la minería y en los hidrocarburos. Claro. Y eso mucho más empleo del que tiene, no creas, ¿no? Claro. Ahora, ¿Y qué opinás con el tema, por ejemplo, la estimación de la inflación? 18,3 dice para todo el año, y ya cierra este año diciendo que va a cerrar en 104,4, claro, cuando llevamos en 8 meses 94,8, es decir, claro, no puede ser eso, porque sería un 2 y pico mensual. Sí. Claro, es el 1.2 de aquí a fin de año. Claro. Es muy difícil que eso se logre, ¿no? Claro. Y el año próximo 18% anual significa un promedio de 1.2 por mes. Claro. Vamos a ver, porque hasta ahora, a pesar de la enorme recesión inducida que hay, no baja del 4%, ¿no? A lo mejor la próxima lo bajan un poquito, porque parece ser que la inflación núcleo ha bajado, los alimentos están bajando, y parece que el índice de precios mayorista dio bastante bajo, ¿no? Claro. Así que a lo mejor algo baja también. Claro, pero ajustan todos los meses por inflación las tarifas, por ejemplo. Ahí ya tenés algo, claro, habría que ver cuánto pondera, ¿no? Sí, no, la ponderación es distinta, la ponderación es distinta. Pero además se habla de que van a ir postergando otra vez los aumentos de tarifa, ¿no? Uh-huh. Lo van a ir desglosando en el tiempo para uh-huh, que no causen tanto impacto, ¿no? Uh-huh. Ahora, el ancla de la inflación es la devaluación. Claro. Por ahora sigue al 2% mensual y se dice que el año que viene va a bajar al 1.4. Uh-huh. O sea, porque el secreto es, si acá devalúan, le estallan todos los precios de nuevo, especialmente los de las tarifas, que están todas dolarizadas, el combustible está dolarizado. Uh-huh. Es decir, no pueden devaluar. Ahora, ¿hasta cuándo pueden seguir sin devaluar? Es algo que no se sabe, ¿no? Claro, ahí Eduardo, lo que uno ve con el tema de la devaluación, ve que en general, vos decías de que el crecimiento puede ser sobre todo por el extractivismo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con este país que es agroexportador, a esto se agrega el litio y se agregan otros commodities. Pero bueno, son los sectores que siempre han presionado para que se devalúe, ¿no? Sí, pero vos viste que el comportamiento del campo, por ejemplo,
no está liquidando, pero tampoco hace mucha más presión. O sea, al contrario, hay sectores del campo que están muy bien con Milei. Quiere decir que lo controlaron en eso. Aparentemente en la pulseada los convencieron, sí, aparentemente. Pero bueno, nunca se sabe. Vamos a ver, el tipo de cambio, aun cuando baje la inflación, a este tipo de devaluación mensual se va a seguir retrasando, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Eduardo... Incluso ellos tienen una estimación de un superávit comercial para el año que viene de 20.000 millones de pesos, de dólares, perdón. Pero si realmente el PBI crece 5%, las importaciones van a funcionar en función, valga la redundancia, en función de ese crecimiento. Entonces, ¿de dónde salen esos 20.000 millones de dólares? Claro. ¿No? Claro. Y finalmente tenés el tema del pago de la deuda, que si bien ya están adelantando que van a pagar solo los intereses y que ya tienen, según ellos, ya tienen los dólares para pagar los vencimientos de enero, que son alrededor de 3.000, 4.000 millones de intereses en enero, ¿no? No sé. Eduardo, pero en todo el año tienen que pagar 6.000 millones de intereses, incluyendo los bonos de la deuda, los BOPREALES, las deudas provinciales y el swap con China. Que el swap con China, no sé, nunca se sabe si lo van a renovar, si no lo van a renovar. Hay que ver las deudas provinciales, las provincias qué negociación hecha. ¿Qué pasa con los BOPREALES? A lo mejor encuentran una forma de patearlos para adelante. Y bueno, el FMI seguro va a refinanciar. ¿Vos le ves algún parecido a esto? Porque mucha gente dice esto lo hacía Martínez de Oz, otra gente dice esto pasó con el menemismo. ¿Vos ves algún plan de este tipo parecido a alguno de esos planes? Porque, por ejemplo, acá hay, el avance contra el Estado y el recorte, lo que ellos llaman motosierra, ha sido muy fuerte. Bueno, ni que hablar el tema de las jubilaciones, ¿no? Que ya venían con un atraso fenomenal, con un ajuste que ya venía haciendo el gobierno anterior y lo profundizó, porque de última se está discutiendo qué pasó desde diciembre hasta acá y no se está discutiendo lo que pasó con las jubilaciones en los 4 años anteriores, que fue terrible. ¿Vos ves algo parecido? Mira, hay algunas cosas que sí, otras cosas que no. Por ejemplo, Menem paralizó las jubilaciones, cristalizó las jubilaciones casi durante todo el tiempo, durante los 10 años. Claro, los famosos ahí $150, claro. Pero sin embargo, ni ellos ni Martínez de Oz pararon la obra pública. Claro. La obra pública siguió, o sea, hay algunas cosas. Martínez de Oz puso la tablita cambiaria, acá hay una tablita cambiaria muy particular, ¿no? También Martínez de Oz puso la resolución 6 de importación para bajar la inflación. Acá están bajando mucho los derechos de importación, ¿no? Pueden operar para bajar la inflación, pero también para que se reequipen las empresas. Le están bajando muchos impuestos y aranceles a las empresas para que las empresas inviertan, ¿no? El propio RIGI y el blanqueo, son todas medidas que quitan impuestos en última instancia y le dan una serie de prebendas en el RIGI para que los capitalistas inviertan. Bueno, hasta ahora mucha inversión no se ve. Claro. Se ve hay algunas cosas que están preparadas. Milei maneja una cifra de 50.000 millones de dólares, pero eso es un proceso, ¿no? También se dice que hay 4, 5, 6 proyectos de cobre que son muy importantes y que se dice que eso va a funcionar. Por ejemplo, el litio se está parando porque bajó tanto el precio del litio que hay algunas empresas que se han retirado del país. Claro. O sea que ahí habría que ver, ¿no? Pero lo que va, y como dicen los especialistas en hidrocarburos, el petróleo y el gas van con RIGI o sin RIGI. Claro. Eso va a funcionar con RIGI o sin. Y de hecho son los que están sosteniendo todo este tiempo las exportaciones. Claro, y no tenían el RIGI y estaban claro, sosteniendo. No era necesario el RIGI para el petróleo. Claro. Ahora, lo que pasa es que al sacar el RIGI, al tratar de sacar el RIGI y demorarlo tanto, hubo inversiones que se demoraron porque con el RIGI tiene más beneficios. Pero esas se van a hacer porque Vaca Muerta es una mina de oro. Quiere decir que todo esto le daría un poco de aire. Yo ayer, vos sabés, Eduardo, ayer yo conversaba con un
dueño de una pyme, una pequeña pyme, proveedora de empresas, que me dijo que estaba vendiendo, es proveedor de artículos que usan las empresas, un 20% de lo que vendía hace un año atrás, y me decía, mi caída del 80 y 40 tiene que ver con que ya el papel se consume mucho menos, etcétera, pero el otro 40% no, tiene que ver porque no se vende, y me decía que los proveedores le están llevando, de proveedores de papel y de otras cosas, todos los meses una lista con un 10% menos. Quiere decir, él me decía, estaba lleno de stock, y decía, yo ahora tengo que vender a menos de lo que compré. Claro, porque ellos están bajando los precios. Esto quiere decir que va a ayudar a eso, ¿no? Sí, sí, porque cuando estamos en el borde de la recesión, en el borde de la depresión. La depresión es una recesión al cuadrado, digamos. Claro. Entonces, pero cuando hay depresión, las empresas empiezan a liquidar stock y baja de precios. Que eso fue lo que pasó en los últimos 3 años de Menem. ¿Te acordás que con Cabal hubo 3 años de deflación? Inflación negativa. Claro. Por eso cuando explotó todo y vino Duhalde, que hizo una devaluación machaza, mucho mayor de la que se hizo ahora, los precios no subieron lo mismo que subieron ahora. Claro. Los precios subieron 45% con Duhalde, y hizo una devaluación de 3-1. Hoy eso no se puede hacer. No, hoy no se podría hacer una devaluación de esas características, ¿no? Ahora, quiere decir también que estas empresas han abusado. Yo el otro día hacía un cálculo de comparando facturas de alimentos. Hay alimentos que han aumentado un 400, 500% en un año. Es decir, y después, bueno, empiezan a poner ofertas, qué sé yo. Es decir, tienen un gran colchón, ¿no?, las empresas. Sí, tiene un gran colchón, pero parece ser que cuando vino la devaluación y todo te creaba por el aire, muchos sectores empresarios calcularon $1 a 2.000 pesos. Claro. Entonces compraron material y pagaron el dólar a 2.000 pesos, compraron insumos, lo que sea, y ahora se encuentran con esos costos que se les hace difícil. Claro, claro. Y tampoco lo quieren bajar los precios porque van a pérdida. Claro. Pero bueno, si la recesión continúa, lo van a tener que hacer, ¿no? Si no, se van a quedar con el stock ahí adentro, ¿hasta cuándo? Eduardo, para terminar, ¿cómo ves esto? ¿Cuál es tu pronóstico de acá hacia adelante, si es que se puede hacer algún pronóstico? Y no sé, y aparte contar alguna otra cosa que por ahí no te pregunté que quieras contar. No, pronóstico... yo no creo que la situación vaya a mejorar sustancialmente. Sigue estando el riesgo de devaluación. Si hay una devaluación, puede haber una reacción social más fuerte de todo lo que hay ahora, ¿no? De todas maneras, la fragmentación existente, direcciones un poco claudicantes por otro lado, otros movimientos que están haciendo negociaciones aparte, por su cuenta, en fin, es todo un problema, ¿no? Poder coordinar y movilizar todo eso. Y por otro lado, la política represiva de Bullrich dio resultado, ¿no? Por ejemplo, lo que dice Belligoni permanentemente, la gente no quiere salir, la gente tiene miedo de que la peguen, que la baleen, que la metan presa, irracionalmente, como han hecho hasta ahora, ¿no? Claro. Inclusive está pendiente si Belligoni puede ir preso, lo cual sería un golpe tremendo, ¿no? Y otra cosa que se llama la atención es que a mayor represión crece la figura de Bullrich. No, vos fíjate que a cada rato se escucha en la calle lo que dice Bullrich. Bueno, hace 4 meses que no tenemos calles cortadas. Claro. Ya eso, bueno, en fin. No, la otra cuestión para complementar esto es que, primero, que hablando del presupuesto, que se nos había escapado eso, Milei dice que el eje del presupuesto es el déficit cero, pero el déficit cero en realidad está legado al pago de la deuda. Acá lo que está ordenando todo el presupuesto es el pago de los intereses de la deuda. No, el déficit cero es un auxiliar para el pago de la deuda, ¿no? Yo creo que él está traficando las nociones ahí, pero hay en un momento de su alocución que lo dice, ¿no? Esto está ligado, está condicionado por el déficit cero, pero a su vez el déficit cero está condicionado por el pago de los intereses, ¿no? Entonces, en algún momento él blanquea esa situación y hay que plantearlo así. Este es un presupuesto, la prioridad primera lo tienen las prestamistas, lo tiene el pago del Estado, ¿no? El pago, perdón, de la deuda. Ahora,
Viste que él habla cada rato, Milei, de que él es un topo, que está en las entrañas y que va a liquidar el Estado desde adentro, ¿no? Exacto, sí. Y en la intervención del otro día volvió nuevamente a cargar sobre la estructura del Estado, se autoelogió de la enorme cantidad de desregulaciones que ya están hechas y las que vendrán, que van debilitando al Estado, todo eso. Se autoelogió por el despido de más de 30.000 trabajadores estatales y por el cierre de numerosas dependencias, ¿no? Están achicando el Estado. Y también replanteó la vieja discusión de los neoclásicos con el keynesianismo, en el sentido que planteó que el Estado no tiene por qué hacer políticas anticíclicas, ¿no? Si hay una depresión o una recesión, hay que dejarla que siga hasta su curso y en algún momento automáticamente va a rebotar. Es cierto, en la economía siempre se dice que hasta un gato muerto rebota, en algún momento claro, todo se para, ¿no? Claro. Ahora, la otra cosa, hay que recordarse lo que dijo hace 3 o 4 meses atrás en el Yao Yao, en la reunión que hubo con los principales empresarios argentinos, que le dijo, argentinos y extranjeros, yo les arreglo la macro y todo lo demás lo tienen que hacer ustedes. Es decir, en la concepción que tiene Milei, es que parte del estancamiento argentino tiene que ver con el intervencionismo estatal, ¿no? Entonces, el Estado solo tiene que garantizar la seguridad jurídica, ya sea en términos de las personas o de las empresas, y mantener el orden macroeconómico, que nada se escapa de ahí desde el punto de vista de la inflación, el valor del dólar, etcétera. Después, nada de políticas públicas, todo eso lo tiene que resolver el mercado, lo tiene que resolver los empresarios, ¿no? Ahora, ahí desaparece por completo el interés nacional, ¿no? Esto está muy de acuerdo, lo que dice Milei, que a veces no parece, con las grandes tendencias mundiales de los mercados y de los flujos financieros que pulverizan los estados. Hoy la mayoría de los estados son un colador con 1.000.000 de agujeros, ¿no? Pasa todo por todos lados. Están debilitando tremendamente el Estado, solo en la parte represiva, como se puede ver en Europa, por ejemplo, con los migrantes, y acá también estamos viendo, no con los migrantes, sino con la gente que ya vive acá, ¿no? Ahora, todo esto juntado, si uno suma lo que es la ley de bases, el DNU 70, las declaraciones de Sturzenegger, y ahora el contenido del presupuesto, es evidente que la reformulación del país en función de las grandes tendencias del mercado mundial ya está en curso, ¿no? El Estado que imagina Milei para el futuro es lo que era en los viejos textos de Marx, cuando todavía no teníamos el Estado ampliado, no teníamos las elaboraciones de Gramsci ni de Poulanzas. Es un Estado mínimo que es el representante general de los intereses del capital y nada más, ¿no? Bueno, en su idea está eso, que es la idea, de alguna manera, la idea de Alberti, que él reivindica cada rato, la idea del liberalismo original, ¿no? Bueno, estamos en ese curso y por ahora no se ve desde dónde poder contrarrestar estas tendencias, ¿no? Si esto pasa este año, vos fijate que ¿por qué se está preparando para la campaña electoral? ¿Y por qué hizo anoche esa cena con los que le dieron el voto para eliminar el veto a la ley de jubilaciones? Está pensando en las elecciones. Con solo sacar el 30%, que es lo que sacó en primera vuelta, ya duplica las bancas de diputados. Claro. Y si encima consolida la alianza con estos otros, no solo va a evitar, va a tener aval para evitar toda medida contra los vetos, porque se está disponiendo a gobernar a través de los vetos. Sí, eso está claro. No, perdón, a través de los DNU. De los DNU, claro, y también de los vetos cuando sea necesario. No, a través de los DNU. Cuando lo quieran votar, él está preparando una masa crítica, que es el tercio famoso, para que no puedan vetarlo. Porque el veto tiene que venir de las dos cámaras, como fue el caso ahora de los jubilados, ¿no? Está claro. Está claro eso, ¿no? Eduardo, yo te agradezco muchísimo por esta comunicación, todo muy claro, y te mando un abrazo grande y te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Hasta pronto, que sigan bien. Muy amable.